Hello, ¿cómo están? Oigan, qué emoción estar aquí sacudiéndonos el alma. Yo soy Dani Caniglio, tu host, y vamos a comenzar. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, regresando de una pequeñita pausa que hicimos, como bien vieron por ahí en las redes sociales. Estuvimos en Colombia y ustedes saben que los viajes, y en especial estos de recarga emocional, de compartir en familia, de llenarse de amor y buena energía, pues son los viajes que aprovecho, mejor dicho, con todas las fuerzas de mi corazón para poder regresar a mi casa cargando y trayéndome a plenitud esas emociones vividas, esas emociones sentidas y esa recarga de amor que evidentemente me hace falta por estar lejos y que evidentemente necesito, y sobre todo en un momento como el que estamos viviendo ahora, Cris y yo, que estamos ya en esta etapa, mucho más de la mitad del embarazo. Ya nos quedan 3 meses según las cuentas. Entonces fuimos a celebrar el baby shower de nuestra hijita, a recargarnos, a de cierta forma descansar, y una de mis cosas favoritas es volver a ser hija. Siento que valoro demasiado el ir a mi casa, el sentirme consentida por mis papás, por mi sobrinito, por mi hermano, por mis amigas. Entonces, sí fueron días de completo enfoque familiar y completo enfoque personal y emocional. Y ya volvimos a la casa, estamos recibiendo regalitos y cositas que la gente nos ha enviado pues para la bebé. Estamos ultimando detalles de lo que fue la mudanza, porque una mudanza al fin y al cabo siempre deja muchas cositas por ahí. Entonces, bueno, en esas andamos. Pero esta semana se viene un episodio del podcast que honestamente fluyó y quería hacer y quería compartir, porque siento que en todo este proceso, en esta experiencia física que estamos viviendo cada uno a nuestro tiempo, a nuestra manera, con nuestros aprendizajes, con nuestro conocimiento, vamos encontrando cosas que nos marcan, que nos cambian la vida y que nos ayudan y nos guían como a ver las cosas desde otra perspectiva. Justamente el episodio de hoy viene porque me fui a mi cuaderno de notas. Hoy con 32 años dije como que aprendí el año pasado, que viví, o sea, que me ha transformado tanto. Y siento que cuando hacemos las preguntitas de Q&A en Instagram, hay muchas preguntas relacionadas con el tema de las emociones. Y yo decía, obvio porque fue uno de los cambios más significativos que yo tuve que enfrentar y que en efecto ahorita te lo quiero compartir porque sé que puede ser material que puedes usar. Sé que puede ser material que una vez entendiéndolo, lo puedes empezar a integrar en tu día a día, en tus rutinas, en tus acciones diarias, en tus acciones inspiradas, pero sobre todo en tus decisiones. Gran parte de las emociones que tenemos a diario, empezando porque todo radica en lo que pensamos, y el ser humano está comprobado que tiene mucho más de 60,000 pensamientos al día. Ahora imagínate, cada uno de los pensamientos baja a tu cuerpo con una emoción. Entonces, todo viene prácticamente desde la mente, y a partir de las emociones, que son las que bajan al cuerpo, estamos accionando o inaccionando, no sé si se diga así, pero es eso. O sea, o tomamos acción ante las cosas o simplemente nos quedamos paralizados y no damos el paso, y por eso es que muchas veces estamos tan frustradas, tan tristes, tan estresadas, viendo cómo la vida pasa para otros, pero de repente no está pasando para nosotras. Y no quiero que sientas más eso, porque es una carga, son unas piedras muy pesadas que no vale la pena seguir cargando, que no vale la pena seguirte desgastando, pero que sí es muy importante que entiendas cómo funciona esta dinámica, qué tienes que hacer y cómo es que vas a encontrar soluciones contundentes, obviamente desde la ciencia, la psicología, pero también la práctica, que puedes empezar a implementar en tu vida. Con esta introducción,
quiero pues darle como este abrebocas a lo que es este episodio de algo que me cambió la vida profundamente, y es la razón por la que este episodio se llama Para sanar hay que sentir. Hoy en día todos estamos trabajando en nuestra mejor versión, en sanar nuestras heridas, en conocernos, en redescubrirnos, en reenamorarnos de nosotras mismas, para que así podamos tener una vida mucho más plena, podamos relacionarnos con los otros desde otro lugar, no relacionarnos desde la herida, desde nuestro pasado, desde nuestros dolores, desde nuestros miedos, sino podamos tener relaciones con nosotras mismas mucho más tranquilas, pacíficas, honestas, vulnerables, reales, y también con los demás. No repetir a toda hora los patrones en una relación de pareja, no repetir los patrones en relaciones o vínculos de amistad, y no engancharnos tanto cuando sufre o se presenta un conflicto familiar donde uno está ya, mejor dicho, tira que jala, sino que tengamos la madurez emocional, la inteligencia emocional para sobrellevar estos cambios, estas adversidades, estas situaciones, y podamos entender cómo es la vida, siempre seguirá pasando, o sea, siempre nos van a pasar cosas retadoras, difíciles, confrontantes, pero lo que cambia no es la situación, sino nuestra reacción, nuestra actitud hacia la situación que pasa. Entonces, este episodio es bien importante porque quiero compartirte algo que a mí me cambió la visión, la vida y evidentemente el comportamiento en el día a día. Si me ves leyendo, tengo acá mi laptop con mis notas, tú ya entiendes, mi baby brain en el embarazo, así que tengo como mi guía. Trabajé mucho durante el fin de semana en este episodio, así que traté de desmenuzarte todo lo que más pude, que te lleves información clara y concreta para tu casa, para tu alma y para tu corazón. ¿Ok? Entonces, quiero partir como contextualizándote un poquito, y es que, como ya sabes, hace un año yo pues tenía 31 años y empecé a estudiar algo nuevo con el fin de hacer principalmente trabajo interior. Principalmente lo hice por mí, pero también para aprender y llenar mi cajita de herramientas que pudiera yo utilizar, no solo en mi vida personal, sino en la vida de mis clientes. También en la vida de mis amigas, de repente, con las que más conversaciones tengo, con las que más uno se vive quejando de la vida, de las situaciones, de las personas, de X cosa, pero también en la vida de la familia, porque al final es clarísimo que si tú creces, si tú evolucionas, si tú aprendes, si tú avanzas, quienes están a tu alrededor también lo van a hacer, porque se van a ver completamente impactados por tu cambio, por tus aprendizajes, y pues obviamente los beneficios que eso trae para ti, lo va a traer para ellos, como un efecto dominó. Entonces, de las primeras cosas que vimos en clase, yo me puse a revisar mi cuaderno estos días, porque como ya sabes, un año después, ya me certifiqué como life coach, y tenía mi cuaderno de notas, y de las primeras cosas que vimos en clase, como que dije, voy a ojear qué encuentro por acá, fue un trabajo profundo. O sea, digamos que apenas arrancamos la certificación, hicimos un trabajo muy profundo de mucho tiempo, que era hacer unas líneas del tiempo de nuestra vida, que básicamente tenía como objetivo analizar, identificar, recordar momentos que habían sido como parteaguas, o sea, esos momentos como que te cambian el chip, como que algo se despertó, algo cambió, algo pasó, hubo un antes y un después, y mucho detalle alrededor de esas situaciones, porque por supuesto que ese trabajo no solo llevó meses, sino que llevó lágrimas. Ese trabajo llevó muchos recuerdos, llevó un viaje intenso al pasado para tratar de recordar cosas que por naturaleza los seres humanos bloqueamos. ¿Por qué? Porque cuando hay un trauma, cada persona vive y le da una intensidad y un significado a lo que es trauma. Pero hay cosas muy chiquititas que el ser humano, el cerebro, el subconsciente cataloga como traumas.
Y lo primero que hace es bloquear. No pasó, no quiero voltear a ver, no lo quiero recordar y lo manda por allá como a una cajita, le pone llave y pasan los años, pasa la vida y tú dices, ¿será que eso sí pasó? ¿Será que eso no pasó? Yo recuerdo mi infancia muy feliz, pero ¿por qué? O sea, empiezas como a hacerte preguntas y poco a poco ese huequito que estaba tapado de cosas por años se empieza a destapar y eso genera, oh my God, ¿qué está pasando aquí? O sea, genera como cierta inestabilidad, tanto física, porque el cuerpo la siente, pero también pues emocional. Fue un trabajo muy profundo y muy retador, pero bastante interesante. Y mientras íbamos haciendo el trabajo, teníamos clases, evidentemente, teníamos libros que leer, clases en vivo, videos por ver. Y como te decía, encontré mis notas. Y justo en la segunda hoja de mis notas me encontré con una frase que esta semana esta semana que pasó se las compartí en un reel, y la compartí en otras redes sociales porque dije, oh my God, aquí, entendiendo esto a mis 31 años, wow, todo el trabajo que me permitió hacer, reconocer, volver a ver, recordar, experimentar, fue impresionante. O sea, impresionante. Y esta frase textualmente decía, la única manera de liberar una emoción es sintiéndola. Y yo me quedé como, wow, hace un año, obvio, arrancó, fue el punto de partida para empezar todo mi trabajo personal. Pero ahorita que la volví a releer, dije yo quiero llevarla allá afuera, quiero compartirla y quiero que la gente empiece a encontrar un poquito de sentido profundo en esta frase, como me pasó a mí. Y es que al comienzo, como que me quedé pensando y reflexionando por mucho tiempo, porque pensamos que el tiempo es el que cura. Pensamos que el tiempo es el que sana, pensamos que el tiempo es el encargado de hacer el trabajo, pero evidentemente integrando esa frase al trabajo interno que yo estaba haciendo, pues me permitió ver que habían como muchas cosas que muchos años después se estaban moviendo. Me permitió ver que habían muchas cosas que a pesar del tiempo y los años y el creer que las había trabajado, que eso ya estaba curado, que eso ya ni me acordaba, pues me seguían doliendo. Y seguramente no había procesado, no había logrado entenderlas y menos las había integrado a mi vida, a mi realidad, a mi historia, a mi presente, a la versión que soy hoy. Quiero ser honesta contigo, me cuestioné muchísimas veces haciendo este trabajo. Esta frase me marcó mucho porque yo decía, ¿cómo así? O sea, ¿por qué haciendo estas líneas del tiempo de mi vida, tratando de recordar, por qué me está doliendo esto? ¿Por qué de repente estoy llorando por esto? ¿O estoy escribiendo una carta para X o Y persona o X o Y situación o X versión de mí, del pasado? Que en su momento yo me había dicho a mí misma, no es para tanto, no seas tan boba o no exageres, ya pasó, o sea, ya supéralo. Y me pareció muy loco, pero ahí fue donde todo empezó a cobrar sentido. Y quiero compartirte esto porque estoy segura de que te puede hacer sentido a ti también. Y puede convertirse, como te decía al comienzo, en información útil que te permita dejar de culparte. Sobre todo eso, dejar de sentir culpa por sentir y empezar a entender, a aceptar, pero sobre todo a abrazar a esa versión de ti que en su momento no supo cómo hacerlo. Y que a partir de ahí, en este momento, puedas tomar decisiones con mucha más facilidad, con mucha más conciencia y mucho más rápidas, que estén evidentemente alineadas a ti, a tu realidad, a quien quieres ser y a la versión de ti que tú quieres construir. Porque acuérdate que eso está en tu poder.
Entonces, partiendo de esta frase, luego empezamos como a desarrollar algunos principios y hay 2 principios puntualmente relacionados con esta frase. Y el primero, también si hay cosas que te llaman la atención, toma notas, lo que te haga sentido igual. Este podcast va a tener un workbook que vamos a enviarte al correo electrónico porque al final también hay como un ejercicio que puedes aplicar en ti para entender todo este tema de las emociones y en qué lugar estás hoy y qué es lo que necesitas trabajar. Entonces no te preocupes, hay notas de este episodio, pero por si quieres alguna frase, algo que te resuene instantáneamente, escríbelo, ¿ok? El primer principio que empezamos a ver y que también marcó un antes y un después en mi trabajo personal y en mi vida y que yo creo que lo tengo súper tatuado hoy y que lo hablo muchísimo con mis clientes es: para sanar hay que sentir. Entonces, no hay forma de sanar nada sin pasar por la emoción. Y era lo mismo, o sea, yo me cuestionaba como, pues qué loco, porque siento que muchas veces uno como que se limpia la lagrimita rápido, uno mismo se da palmaditas en el pecho, ay, bueno, ya pasó, ya. Y no se sienta realmente a sentir. Entonces, si uno no se sienta a sentir, a permitirse sentir la emoción tal cual llega, tal cual es, lo más probable es que no sanes. Y por eso es que hoy en día, a los 30, a los 35, a los 40, estamos como cargando mucho peso de, Dios mío, no sané esto, ay, ¿por qué mis relaciones son así? Claro, mi historia de niña, claro, el abandono, y empezamos como ese trabajo de necesito sanar, y se empieza a poner de moda esto de, soy cool si voy a terapia, o soy cool si de repente estoy escuchando un podcast diario por semana, lo que numéricamente a final de mes me hace escuchar no sé cuántos podcasts, o estoy viendo videos, documentales y llenándonos de información en ese afán y en esa necesidad de necesito sanar, sin entender la base. Para sanar no basta con que te llenes de información y entiendas qué es lo que pasó, dónde está el trauma, dónde está el dolor, dónde está la herida, sino que atravieses ese dolor, esa emoción. Para sanar algo, tienes que sentirlo. Entonces, hay un ejemplo que nos daban en clase y era como cuando una persona se rompe un hueso. Yo la verdad nunca me he roto nada, entonces no te puedo hablar desde mi experiencia personal de yo me rompí el hueso y no. Pero era un ejemplo que nos daban y tiene todo el sentido del mundo, y es como cuando te rompes, no sé, una pierna. Tú necesitas sentir el dolor, el aburrimiento, la pereza, la incomodidad de no poder moverte, de tener que pedir ayuda, de no poder de pronto hacer muchas cosas por ti sola, por ti solo. Y necesitas paciencia para que los huesos se vuelvan a unir, necesitas paciencia para que todo se vaya pegando otra vez, necesitas tiempo para eso, para que todo se vaya sanando por dentro y de que los tornillos, no sé si te los ponen, se vayan adaptando al cuerpo, el cuerpo los recepcione bien y las partes de cada hueso, tendón, músculo, lo que sea, se vayan uniendo otra vez. Entonces, si tú no descansas, si tú no tienes paciencia, si tú no haces el proceso, si tú peleas contra el aburrimiento y la frustración y esa incapacidad de, no quiero pedir ayuda, no quiero molestar a nadie, no quiero ser una carga, si tú no haces el proceso bien, vas a sentir mucho dolor. Y no solo durante el proceso, sino después, porque de repente el hueso no sana bien, te tienen que volver a abrir, te tienen que volver a operar y el proceso se hace mucho más tedioso. Entonces, es normal, exactamente lo mismo pasa con las emociones. Los seres humanos somos expertos, escúchame bien, expertos en evadir las emociones, porque siempre tenemos 3 preguntas que están constantemente rondándonos en la cabeza. La primera de ellas es, ¿qué tanto se va a sentir? O sea, estamos ahí como a la expectativa de, ok, esta pérdida, esta ruptura amorosa, esta frustración de que me echaron del trabajo.
¿qué tanto se va a sentir esto? O sea, yo sí quiero hablar del tema, yo sí quiero buscar ayuda, yo sí quiero salir del otro lado, pero ¿qué tanto se va a sentir? Es una duda que no nos deja tomar esa decisión. La segunda es cuánto tiempo va a durar, porque estamos tan acostumbrados a la inmediatez, o sea, nosotros queremos ver el resultado ya materializado, efectuado, ahí, al frente, nuestros ojos. Pero cuando es algo que tú no puedes ver, te frenas. Es como, ¿será verdad o no? ¿Será que sí o no? ¿Y si esto es eterno y me dura toda la vida? Pero ¿será que no? ¿Será que de aquí al viernes ya lo logro? Eso es otra pregunta que constantemente nos está rondando la cabeza. Y la tercera es muy loco, pero es tan real y es, ¿lo voy a sobrevivir? Nos da miedo saber si vamos a poder aguantar con tanto dolor o no, con el recuerdo o no, con la carga o no, con el peso o no. Entonces, somos expertos en evadir porque siempre están esas tres preguntas que a veces no sabemos ni cómo ponerla en palabras, pero están adentro de nosotros y por eso evadimos, nos desconcentramos, empezamos a hacer otras cosas, nos distraemos para jugar, mejor dicho, al laberinto con la emoción. La emoción nos va persiguiendo y nosotros corriendo intentando buscar la salida. Entonces, son preguntas completamente naturales que nos hacemos cuando queremos huir de la emoción. Y es que nadie, para que lo tenga súper claro, nadie nos enseñó a sentir. Nadie. Al contrario, como que durante todo el transcurso de nuestra vida nos han dicho que no lloremos, que no nos enojemos, que no pongamos buena cara, que seamos buenas personas, que tengamos buena actitud. Y muchas veces no hay espacio para que podamos con libertad y seguridad sentir una emoción. Y al mismo tiempo seguir siendo amados, respetados, valorados, aceptados y validados por las personas. O sea, nadie nos dijo, nadie nos enseñó cómo hacer eso. Estamos viniendo como a este momento de la vida a aprenderlo. Pero algo que es muy importante entender es que la mente racional, o sea, la mente que razona, que te dice, ya entiendo, no necesariamente está conectada con la mente subconsciente, que es donde se almacena, se guardan tus recuerdos, tus heridas, tus traumas, tus dolores, tus creencias, lo que viste cuando creciste, lo que has, los conceptos y las definiciones que has venido creando a lo largo de tu vida. Entonces, tú puedes entender con tu mente racional cuando alguien te dice, no es tan grave, de amor nadie se muere, tampoco es para tanto, no hay mal que dure 100 años. Uno dice, bueno, pues sí, ya pasará, o sea, tampoco es tan grave. Tu mente racional entiende eso, pero tu mente subconsciente no entiende eso. Y por eso cuando estás terminando tu relación de pareja, cuando se está quebrando ese vínculo que tú dices, oh my God, esto hasta aquí llegó, este es el punto final de esta historia, tú sientes que te mueres. Tú sientes que no vas a ser capaz de levantarte a la mañana siguiente de la cama. Tú sientes que, incluso físicamente, que el pecho te quema, o sea, sientes un dolor, un hueco profundo y que lo mejor que te podría pasar es que alguien o algo llegara y te arrancara el corazón y se lo llevara. Eso es lo que pasa. No necesariamente la mente racional y la mente subconsciente están conectadas y entienden lo mismo a la misma vez. Entonces, cuando nadie nos enseña a sentir, nadie tampoco nos enseña a identificar cómo nos sentimos. Y usualmente cuando le preguntas a alguien, de pronto tú has sido esa persona y lo has visto en tu gente, con tus amigas, con tu papá, con tu mamá, con tus tías, tus abuelos, tus primos, tus hermanos, hermanas. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Vas a encontrar que la mayoría respondemos o hemos respondido bien, mal, más o menos, ahí voy, todo bien, todo igual, normal. Y esas palabras
quedan muy superfluas. Es como que, ok, estás mal, pero eso no define cómo se siente alguien. Porque tú puedes sentirte mal, pero puedes sentirte triste. O puedes sentirte mal y puedes sentirte sola, o aburrida, o asustada, o tonta. Entonces, es muy diferente generalizar a darle un nombre concreto y correcto a la emoción que estás sintiendo. Entonces, hay diferentes emociones y cada una de ellas tiene diferente frecuencia energética. Algo que me abrió como mucho la mente fue entender que tú y yo, todos nosotros somos energía y todos estamos vibrando a diferentes frecuencias energéticas. Entonces, hay emociones, lo mismo, con una frecuencia alta o con una frecuencia baja, o hay otras emociones como con una frecuencia neutra. Entonces, quiero hablarte acá un poquito de pues como un estudio, contextualizarte un poco, y es que hay un psiquiatra que estudió esto durante décadas, que es el doctor David Hawkins. Y no estamos hablando de alguien que, decidió opinar y dar su punto de vista sobre las emociones. No, él era médico, investigador, trabajó muchísimos años en todo este tema sobre la salud mental y llegó a una conclusión que cambió por completo la conversación sobre cómo entendemos hoy en día lo que sentimos. Y es que él escribió muchos libros y demás, y uno de ellos es Power versus Force, o sea, el poder frente a la fuerza, y propuso algo que si tú lo entiendes, te da muchísimo contexto sobre por qué te pasa lo que te pasa. Y es, las emociones no están en el mismo nivel, o sea, no es como aquí todo equilibrado, homogéneo, equiparado, no. Hawkins desarrolló lo que él mismo llamó el mapa de conciencia, que básicamente es una escala, ¿no? Donde organiza las emociones según su nivel de energía. Hay muchísimas emociones, muchísimas, pero pone como algunas que podríamos decir las más famosas, de las que más hablamos, pero obviamente en esa escala no están todas. En el workbook que vas a poder descargar vas a tener la imagen, igual te la pongo aquí para que la puedas ver también. Y básicamente dice, vibrar en niveles elevados, o sea, altos, como el amor, la alegría o la paz, nos permite experimentar la vida desde la confianza, la compasión y la plenitud. Estos estados no dependen de lo que ocurre afuera, sino de nuestra percepción interior. O sea, depende completamente de nosotros, de cómo lo vemos, de cómo lo sentimos, de cómo lo experimentamos y sobre todo de lo que creemos. Según Hawkins, los niveles altos de conciencia generan salud emocional, claridad mental y relaciones mucho más auténticas. Además, tienen un impacto positivo en lo que es nuestro entorno, ya que la energía que nosotros irradiamos nos afecta a nosotros directamente, pero también tiene el poder de afectar a los demás allá afuera. Ahora, por el contrario, los niveles bajitos, como el miedo, la culpa o la ira, suelen estar acompañados de estrés, ojo con esto, conflictos, ansiedad y sufrimiento. Nos desconectan por completo de nuestro verdadero potencial y nos hacen reaccionar en lugar de actuar con libertad, con conciencia, con claridad. Es por esto que elevar nuestra vibración no significa evitar emociones difíciles, sino aprender a transitarlas con conciencia, tener la capacidad de liberarlas y avanzar hacia estados mucho más constructivos y luminosos. Los niveles altos de conciencia, claro que también generan cosas, entre ellas salud emocional, mucha claridad mental y relaciones mucho más auténticas. Entonces, acá como puedes ver, hay como unos números básicos como que él le da a cada una de esas emociones y ahí todo te empieza a hacer como mucho más sentido. Porque, por ejemplo, los niveles de energía baja, que son, no sé, menos de 200, a ver, lo de los colores oscuritos acá en la parte de abajo, dice que estos estados suelen generar estrés,
culpa, ansiedad o apatía. Nos desconectan de nuestro poder personal y perpetúan ciclos negativos. Por ejemplo, la vergüenza que tiene, no sé, número 20, la culpa 30, el miedo 100, el deseo 125, la ira 150, el orgullo 175. Ahí tú vas viendo cómo se van catalogando esas emociones y el color también que le va dando. Aunque el color no es que tenga todo que ver, pero los niveles numéricos para que te hagas una idea. Ahora, los niveles de energía alta son los que son más de 200. Entonces dice, a partir de este umbral, la persona empieza a experimentar mucha más claridad, responsabilidad y bienestar, tanto en su cuerpo como evidentemente en su mente. Entonces, por ejemplo, el coraje tiene 200, la neutralidad 250, la buena voluntad 310, la aceptación 350, la razón 400. Niveles elevados de conciencia. Son pocos quienes alcanzan estos niveles. Ojo, él hace la salvedad. Dice, pero su energía trasciende al entorno e inspira a miles. El amor tiene 500. La alegría, 540. La paz, 600. La iluminación, de 700 a 1000. Entonces, mira, ¿qué es lo importante aquí? A pesar de que tengamos esta tabla, es como para darnos una idea y un contexto. Lo importante aquí es recordar que las emociones son neutras, o sea, no son buenas y no son malas, porque siento que somos nosotros, los seres humanos, los que con el pasar de los años hemos venido etiquetando todo. Y ojo, eso hace parte de tus creencias. Y a partir de lo que tú crees, tú estás experimentando. Entonces, si tú etiquetas una emoción como, no, sentir rabia es malo, sentir envidia es malo, pues hay una lucha que no te va a dejar sentir, ¿no? Simplemente tiene frecuencias vibratorias. Esto es una invitación a que a partir de hoy cambies de pronto tu lenguaje. No hay emociones buenas y malas, solo hay emociones de alta y de baja vibración. Permítete sentirla y avanzar al siguiente nivel. Eso es la primera cosa importante de recordar. Y la segunda, es muy importante darle voz a la emoción, como lo veíamos anteriormente. ¿Cómo estás? Mal. ¿Qué es mal? O sea, ponle nombre. Porque a veces sentimos muchas cosas a la vez. O sea, a veces tenemos un revoltijo de emociones, de cosas. Estamos cansados, frustrados, con miedo, con rabia, con dolor, con tristeza, con humillación, con muchas cosas. Pero necesitamos hacernos preguntas puntuales, concretas, para lograr ver qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que realmente estamos pensando, porque como te decía al principio, cada emoción viene de algo que estamos pensando. No es lógico, o sea, no pasa que tú estés pensando en felicidad, en triunfos, en éxito, en expansión, en libertad, en amor y te estés sintiendo triste. O sea, no es lógico. Si estás pensando en eso es porque te sientes bien, te sientes anclada al presente, al aquí y a la ahora, emocionada, feliz, plena. Y entonces estás pensando en eso, en libertad, en felicidad, en triunfos, en éxito, en amor, en dinero, en prosperidad. Pero no tiene sentido pensar en todo eso y estar triste, deprimida, aburrida, sintiéndote tonta, incompetente, humillada. O sea, no. Y wow, esto me cambió mucho la vida porque yo sí era ese tipo de persona de muy extrovertida, pero para serte honesta, yo no soy esa persona que llama a todo el mundo y vamos a tomarnos un café y entonces se desborda y cuenta todo el detalle de su historia. Yo no soy así, he sido ese tipo de persona durante muchos años de mi vida, de comerme las emociones, de transitar todo en silencio, de transitar todo sola. No sé por qué, de pronto por vergüenza, por miedo a que me juzguen, por miedo a que la gente sepa mucho de mí, no sé. Pero sé que somos muchos los que somos así, los que comemos callados, los que nos duele todo y no decimos nada. O hacemos creer que todo está bien. Pero es muy importante que nos demos el permiso de sentir, de ponerle nombre a la emoción que estamos sintiendo y que a partir de ahora mejoremos nuestro lenguaje y nos quitemos esa etiqueta de esto es bueno, esto es malo. No, las cosas son. Nosotros a veces limitamos todo por la etiqueta que le ponemos a cada cosa.
Y el segundo principio es, si no sientes, perpetúas la emoción. Entonces, si te das cuenta, están completamente alineados, completamente en sentido. El primero es, para sanar hay que sentir. Ajá. Y el segundo es, si no sientes, ¿qué pasa? Perpetúas la emoción. Entonces, mucha gente cree que está siendo efectiva, lo veíamos en clase, cuando no siente, o sea, como que cuando deja para después, como que la evita, como que después, el fin de semana que tenga un poquito más de tiempo, me encierro y pienso en esto a ver qué pasa. Pero lo único que está logrando es entumecerla. Así como cuando, no sé, tienes una mano de cierta forma y se te duerme la mano y se te entumece y no la puedes mover más y, ay no, pasito, pasito. Pasa exactamente lo mismo con las emociones. ¿Y qué pasa cuando se entumece una emoción? Que queda expuesta y latente a activarse. Entonces, algo o alguien la puede detonar. Y ahí es cuando te das cuenta que hay un desbordamiento de emociones. Entonces, primer conflicto que tienes, estás así súper reactiva y eres grosera, hay gritos, hay golpes, hay agresiones físicas, verbales, y vuela la silla y vuela la cachetada o lloras de repente y como que la pareja o la persona te dice, oye, ya, o sea, solamente hice un comentario y mira cómo te pones. O empezamos a somatizar las emociones, que yo sé que esto de pronto lo hemos escuchado muchísimo a lo largo de nuestra vida también. Entonces, encontré un blog de psicología que fue publicado el año pasado, en el 2025, en junio, que habla de el cuerpo como espejo de las emociones, y te quiero como compartir algunas ideas que saqué de ahí. Y dice, la somatización es un proceso mediante el cual una persona experimenta malestar en su físico, originado por causas psicológicas o emocionales. Aunque los síntomas se manifiestan efectivamente en el cuerpo, su raíz no está en una enfermedad física, sino en emociones no expresadas o bien gestionadas. Dolores de cabeza, tensión muscular, molestias digestivas o incluso problemas dermatológicos. Ojo, son algunas de las formas en las que el cuerpo intenta comunicar lo que la mente no logra procesar. Todas las personas, ojo con esto, somatizamos en mayor o menor medida. Es una forma natural en la que el cuerpo responde. El cuerpo habla, chicas y chicos. Es una forma en la que el cuerpo responde al estrés, la ansiedad o las emociones que no han sido expresadas. Sin embargo, cuando no prestamos atención a lo que estamos sintiendo, esas emociones buscan otras formas de salir. O sea, por algún lado, nena, si no me sientes, déjame que yo voy bajando, transitando todo en tu cuerpo y por algún lado voy a salir. Y el cuerpo se convierte en su canal de expresión habitual. Cuando esto ocurre de manera consistente, persistente, la somatización puede llegar a ser muy limitante. Muchas personas ven afectada su calidad de vida, buscan ayuda en múltiples especialistas, se hacen pruebas que no arrojan respuestas y viven con frustración o culpa al no entender qué es lo que les pasa. Con el tiempo, esto puede generar problemas en el trabajo, conflictos familiares, en relaciones, aislamiento, porque a muchos tenemos como ese mecanismo de defensa de cuando algo no está bien, nos aislamos, nos retraemos, nos escondemos, ¿no? Gastos médicos innecesarios y un profundo sentimiento de incomprensión, perdón. Nadie me entiende, nadie ve lo difícil que es esto, es que nadie ve cómo me estoy sintiendo. Y sobre los síntomas, dicen que pueden variar ampliamente en cada cuerpo de diferentes formas, pero algunos que se podrían evidenciar entre muchos son, y te los voy a leer así como de forma general: dolores de cabeza recurrentes o migrañas, tensión muscular, dolor abdominal, problemas digestivos, fatiga crónica, palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado, dificultad para respirar, problemas dermatológicos, dolor articular, trastornos del sueño. O sea, esto es como grosso modo, ¿no? De forma muy general. Pero
cómo dejar de somatizar. El primer paso es reconocer que muchas veces lo que nos duele en realidad, o sea, físicamente, puede ser la señal de que algo está sucediendo a nivel emocional. O sea, no lo ignores por completo. O sea, como que deja un poquito la puerta abierta, la mente abierta, que esto puede ser una posibilidad, ¿no? Y entonces analiza tu cansancio, tu agotamiento, tu estrés, tu desmotivación, porque muchas veces no viene de, es que la vida, no, viene de algo que está pasando, algo que estás sintiendo, algo que no estás procesando, algo que no le has puesto nombre, algo que no has querido voltear a ver, porque tienes esas 3 preguntas que vimos al inicio. ¿Cómo se va a sentir? ¿Va a ser cuánto tiempo se va a sentir así y si lo vas a poder soportar? Entonces, teniendo en cuenta esto, que vi en la clase y como con estos fundamentos psicológicos, médicos y demás, sí hay como 2 conclusiones, me atrevería a decir yo, como 2 conclusiones que quiero como dejar para cerrar este episodio de las emociones y que lo puedas llevar contigo e integrar a tu manera, a tu estilo y con tu convicción que te haya regalado este episodio. La primera conclusión es que una vez tú tienes conciencia, o sea, como que tú estás dejando entrar esta información, la escuchas, te hace sentido, empiezas a ver cosas, situaciones que has vivido o que estás viviendo y dices, me hace mucho sentido lo que Daniela dice. Y sí, aquí yo dije que estaba peleando con mi mamá y que estaba mal, pero nunca dije que lo que tengo es miedo. Entonces ya empiezas a identificar cosas. Una vez que tienes conciencia de esto, aparece en tu vocabulario la tan famosa frase que seguro has escuchado un sinnúmero de veces, has visto documentales, podcasts, libros, videos, que es inteligencia emocional. Esto es algo que también me cambió a mí mucho la vida en el pasado y es que inteligencia emocional no significa que nunca en tu vida te vuelvas a sentir mal. Significa que no huyes de las emociones por tenerles miedo. Ahora eres una persona capaz de ver esas emociones sin juzgarlas, sin criticarlas, sin atacarlas. Ahora puedes y tienes la capacidad absoluta y consciente de transitarlas, atravesarlas. La puedes ver, le pones nombre, la identificas. Y eso te da la capacidad de sostenerla. El dolor lo sostienes, lo veo, lo siento, me permito sentirlo. Lo tengo acá conmigo. No quiero esconderme, no quiero distraerme en la comida, no quiero distraerme en una serie de Netflix, no quiero distraerme yéndome de fiesta, no quiero distraerme en drogas, en alcohol, en vicios. La veo, la siento, la sostengo. Y la número 2, y aquí quiero hacer una pausa importante porque sé que muchos han escuchado esto allá afuera. Y es que en el mercado existen libros, lo que te decía, hay documentales, hay cosas que vamos a encontrar, diccionarios y enfoques que proponen que cada enfermedad, ojo, que conocemos hasta hoy o de las que se están desarrollando, lo que sea, o síntoma, tiene un origen emocional específico. Y aunque puede ser interesante leerlos y explorarlos, yo de hecho tengo uno que cuando pasan cosas en mi familia o en mí, como no sé, dolor derecho del abdomen o no sé, o ojeras o mareo, me voy al diccionario de las enfermedades y busco qué es. Y yo, claro, este dolor no lo he sacado, no le he puesto nombre, esta emoción, este duelo, o sea, yo creo en eso, pero digamos que esta aclaración te la quiero hacer porque está bien si no crees en eso. Y también hay, lo que te decía, deja la mente abierta, deja la puerta abierta, pero es importante decirlo con claridad y esto no está escrito en piedra porque no es ciencia médica comprobada. Pero no podemos afirmar que una emoción concreta cause una enfermedad concreta de forma directa. O sea, eso es verdad.
Pero el cuerpo es muchísimo más complejo que una forma así de lineal, una fórmula así de lineal. Pero aquí está el matiz importante del que te hablé anteriormente, y es que eso no significa que el cuerpo y las emociones no estén profundamente conectadas la una a la otra. De hecho, la ciencia sí ha demostrado algo clave, y es que el estrés emocional sostenido, también cuando nosotros tenemos una crisis o una represión emocional y la falta de procesarla internamente, sí tiene un impacto real en nuestro cuerpo físico. El sistema nervioso se altera, la tensión muscular, hay inflamación de algunas extremidades, es como que tú sientes eso y lo sientes en tu día a día, físicamente, ese agotamiento que ya no das más y que el cuerpo, ay, el cuello, ay, el brazo, la mano, la rodilla, la pierna, la cintura. Se trata de entender algo más honesto y más poderoso. Tu cuerpo y tus emociones no son dos cosas separadas. O sea, con que te lleves esto y lo entiendas, súper bien para mí también. Son el mismo sistema hablándote en diferentes idiomas. Y cuando ignoras uno, el otro automáticamente sube el volumen. Entonces, no es como, porque yo sé, hay muchas personas que como, no, si científicamente no dice, está perfecto, o sea, está perfecto. Pero también, si existe esta otra teoría, esta otra parte, permítete ser un poco más abierto. Igual, desde la base de entender que las dos cosas están conectadas, o sea, cuerpo-mente están conectados. Y de ahí que tu paradigma de creencias, que también se forma no solamente con lo que obtienes desde la infancia y lo que te dicen, sino con lo que tú vas creyendo, pues se va formando. Entonces, a mí esto personalmente, como les decía, me cambió mucho la vida, me cambió incluso la forma de relacionarme con las personas, me cambió mucho el cómo reacciono ante las situaciones. Yo en el pasado era una mujer demasiado reactiva, demasiado explosiva, la gente me decía fosforito, y ahora si tú pudieras entrar a mi casa y convivir conmigo, en mi relación de pareja, en mi hogar, incluso con mi familia, dirías que se hizo esta mujer, o sea, es una mujer completamente diferente. Y sí noté el cambio. Noté que yo no le ponía nombre a las emociones, noté que yo me escondía para no sentir porque me daba mucho miedo sentir, pero ya entendiendo esto desde la conciencia, pues obviamente todo mejoró, todo cambió, hice los ajustes, los puse en práctica, y esto me ha permitido no solamente ser guía en mi propia vida, sino ser guía para mis clientas, ser guía para mis amigas, ser guía para mi propia familia. Y aún así, en las crisis, en los momentos de dificultad, esos momentos, esas situaciones y esta inteligencia emocional nos ha ayudado a fortalecernos muchísimo más. Y bueno, con esto quiero cerrar este episodio, un episodio con muchísimo amor que quería dejarte, que espero que aproveches, que absorbas, que integres lo que puedas, y que una vez teniendo esto claro te puedas dar el lujo de empezar a tomar acciones concretas en tu vida. Todo lo que quieras lograr, todo es posible si tú crees, si tú confías y si tú accionas. En el workbook te voy a dejar también un ejercicio práctico para que tú puedas saber en qué nivel emocional estás, con algunas preguntas, algunos ejemplos prácticos para que contestes. Puede ser en tu journal, que prendas una velita, que hagas un ejercicio de conexión contigo para que puedas empezar a interiorizar esta información. Qué tipo de comportamiento empiezas a tener cuando llega una emoción y qué emociones predominan en tu día a día. Todas las notas de este episodio las vas a encontrar en el workbook. Solamente tienes que enviar el número del episodio por DM 43 y te va a llegar automáticamente el resumen. Las notas que sacamos de este episodio, un episodio trabajado, un episodio con muchísimo amor, con muchísimo sentido, pero sobre todo comprobado que cuando tú entiendes, pero no solamente te quedas con la información recibida, sino logras interiorizar, aplicar, ejecutar
esa información vas a poder tener acciones mucho más claras, mucho más concretas y acciones inspiradas, esas que surgen de la nada y te terminan trayéndote muy buenos resultados, acompañados de orgullo y satisfacción personal. Te mando un abrazo gigante, espero que disfrutes mucho este episodio y nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Esto fue Sacúdete el Alma Podcast, te mando muchos besos y nos vemos pronto. Besos, bye.